Muy bien, tenemos el enorme privilegio de recibir acá en la mesa de Seguro La Habana a Estefanía Cora, senadora nacional por Entre Ríos, que juró ayer. Un aplausito para ella en el lugar de Cuader. Mirá, la vara está tan baja que vos ya tenés todo para descollar, la verdad. Muy complejo, ¿no? El escenario. El escenario es muy complejo. Ayer justamente cuando me toca jurar, lo primero que me salió fue por el fortalecimiento de las instituciones de la República para construir justicia social. Sí, te escuché. Porque entiendo de que en esta lógica de todo el tiempo atacar al Estado, sus instituciones, digo, los sectores populares, si no contamos con el Estado ordenando, regulando, la verdad es que no tenemos nada. Y desde ese lugar me parece que lo que estamos viviendo es una crisis importante en las instituciones de la República, no solo porque atacan permanentemente desde el gobierno, sino porque además, bueno, ayer lo que pasó con el radicalismo, con estos 6 senadores, con el propio presidente de la bancada radical firmando un proyecto y después haciendo otra cosa. Bueno, me parece que al menos mi voto ahí en el Senado va a empezar a mover un poco la ecuación del tantero para que, bueno, quienes queden expuestos tengan que quedar expuestos. Estefanía, sospechamos cómo hubiese votado Cuader. Y la verdad es que sus compañeros votaron, quienes eran sus compañeros de banca, votaron en el mismo sentido que lo venían haciendo. Creo que lo que ocurrió en esta oportunidad... Es decir, a favor del gobierno, ¿no? En contra de la comisión en este caso. En contra de la comisión en este caso. Camau y Vigo. Y Vigo de Córdoba. Lo que queda expuesto de esta manera es que, bueno, cada vez les va a costar un poco más conseguir los votos y lo que hay que preguntarse es con qué metodología los consiguen a esos votos. Sí. Digo. A ver, ¿cuál es tu hipótesis? Porque ayer, por ejemplo, el propio Lustó, radical él, obviamente peleado con un sector del radicalismo importante, decía, ¿cómo puede ser? Acá, en cuestión de minutos, hay gente que se dio vuelta y están llegando a presiones. Sí, de hecho, el senador... y en Cuader vimos que también se llaman mochila de dólares. Sí, de hecho, el senador Blanco ayer en plena sesión, ya estábamos sobre el filo de la noche, para responderle a Tauche en un momento, él dice, bueno, acá hubo llamados de gobernadores y miraba a sus propios compañeros de bancada. Sí. Lo dijo en el recinto. Entonces me parece que está todo tan expuesto y tan crudo que, bueno, desde el otro lado la pregunta es qué hacemos con eso, ¿verdad? Si seguimos enojados viendo cómo avanzan contra la institucionalidad o tomamos medidas de organización popular. ¿Hay posibilidad de volver a presentar el pedido del armado con la comisión investigadora en el Senado? Y entiendo que sí, digo que se puede seguir insistiendo porque ayer se presentó sobre tabla y eso fue lo curioso, ¿verdad? Que se habilitó el tratamiento sobre tabla con los 2/3 y luego por un voto rápidamente se modificaron. Digo, una senadora de mi provincia, Olaya, que es radical, fue una senadora que automáticamente dio vuelta a su voto, entonces... Para que la gente entienda, porque por ahí no se entiende mucho cómo son estas cuestiones legislativas. Cuando vos habilitas que se trate un proyecto sobre tablas, necesitas una mayoría especial y por lo general, si está la habilitación es porque se entiende que luego se va a votar a favor. Absolutamente. Ahí es donde está la cosa rara, ¿no? Que hay algunos que habilitaron y en el medio de la sesión dijeron, no, pero voto en contra. Fueron menos de 5 minutos para tener el dato, mientras Atauche trataba de decir que una comisión sí, que no, que cómo se avanzaba... Esos votos se dieron vuelta y lo preocupante es que nuestra bancada sí también presentamos un proyecto que era de interpelación en el rango de ministro que tiene a Karina Milei. Y lamentablemente no tuvimos acompañamiento. Tampoco. Entonces digo, no quieren que se investigue desde el Senado, no quieren que interpelemos a Karina Milei con todas las acusaciones que pesan sobre ella en este momento, como también principal responsable de lo que está pasando en esta crisis de institucionalidad en la Argentina. Entonces, ¿qué quiere el Senado de la República Argentina? ¿Qué quiere la institucionalidad y qué quieren el resto de las fuerzas opositoras a la hora de cómo vamos a reconstruir lo que se está viviendo? Porque somos un escándalo internacional, sí. Pesan demandas y denuncias sobre el presidente de manera internacional, sí. Bueno, los argentinos con responsabilidades institucionales, ¿vamos a mirar por la ventana a este proceso? Bueno, pero vos recién decías, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante todo esto? Y no sé si llamaste a movilización popular, ¿de eso hablaste? Mira, Julia, yo creo que lo que pasó hace muy poquitos días después de las nefastas declaraciones de Milei en Davos, en el Foro Económico, y la consecuente organización y marcha, entiendo que fue muy rápida para cómo veníamos un 1 de febrero, es el punto de la muestra de dónde tenemos que estar.
Digo, podemos discutir, nos podemos enojar, podemos estar un día más tristes que otro respecto de lo que nos pasa con la realidad, pero la convocatoria es organizarnos. Digo, si no hay organización popular en la calle, en el barrio, en el sindicato, si no hay organización, estos tipos nos desguazan, porque no solo es que por un lado vemos que se prende fuego la Patagonia, en mi provincia también ha habido incendios, sino que hay una decisión política de que eso sea así. Digo, pasó Rigi, pasan los incendios y después que vamos a tener complejos inmobiliarios a escala de valores que solamente puedan pagar los ricos del mundo. Vamos a hacer eso, el patio trasero de los ricos del mundo. Bueno, esa es la propuesta de Milei cada vez que se junta con Elon Musk y con los ricos del mundo, y creo que nuestro país tiene una rica tradición de seguir organizándonos y de luchar para que sea distinto. ¿Vos querías hacer una pregunta? No, una cosa sobre el caso Cuéllar. Yo me acuerdo cuando fue la discusión en el Senado, había un intento muy claro del oficialismo porque la banca quedara vacante. O sea que Cuéllar obviamente está en Paraguay, no puede volver, no quiere volver, creo, está detenido con arresto domiciliario, entonces esa banca no la iba a ocupar él, pues además era un escándalo. Pero la idea es que vos no la pudieras ocupar, o sea que el que Unión por la Patria no recuperara la banca que había perdido porque Cuéllar había cambiado de signo político después de ser votado para hacer otra cosa. Eso se resuelve, vos llegás ahora a asumir. ¿Y esto cómo cambia la relación en el Senado? Digo, ayer vimos esto de votación por voto, pero ¿cómo cambia la circunstancia? ¿Por qué están tan preocupados porque asumieras vos? Bueno, Unión por la Patria pasa a ser, venía siendo, pero ahora con mayor peso, la primer fuerza de la minoría, pero también estamos muy cerca de poder conseguir, el quórum propio con aliado en temas que son muy sensibles. Y además pasa lo que pasó ayer, quedan muy expuestos la necesidad inmediata que tiene hoy el gobierno cuando quiere frenar leyes como lo que pasó en la jornada de ayer, que no permitieron que podamos investigar. Ahora, también lo que me parece que hay que tener en cuenta es la metodología espuria y mafiosa, que también hay que denunciarla. Hasta último momento, yo estaba en mi provincia, en la ciudad de Paraná, organizando, porque además he renunciado a la banca como diputada provincial, venía organizando cosas que son institucionales, de presentaciones en la Cámara, que se vote, y hasta último minuto era, pero Cuéllar tiene una cautelar puesta acá por la que es probable que tampoco pueda jurar. Entonces, me parece que hay que exponer a quienes están haciéndole daño a la institucionalidad en la República Argentina, porque tenemos una situación extremadamente compleja rifándose como se están rifando los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES, los fondos que son el resguardo de el más o menos buen vivir, más o menos ¿no? Poder pagar aunque sea una jubilación mínima que no alcanza para nada en la República Argentina, y estos tipos la están rifando. Perdón que lo digan en estos términos, pero por las cagadas decisiones económicas que están tomando para dañar al pueblo todos los días y jugar a la timba, porque si Macri era la timba y la bicicleta financiera, estos tipos son la timba literal, lo que estamos viviendo con la CryptoGate y con esta filosofía de vida que quieren imponer de la guita fácil y rápido, porque el tema en el fondo, ayer lo decíamos, no es romanticismo, las economías populares, las economías regionales. Si esto daría resultado y la gente fuera feliz, listo, discutámoslo. Pero son tipos que con un clic salen desgarrados, rompiendo vidrios, tipos, sobre todo, rompiendo vidrios de que la vida se les termina. Entonces, esto tampoco es la salida que va a hacer feliz a nuestro pueblo. No, y a los que les va bien por lo general es un puñado, en todo caso, muy pequeño. No hay un posible reparto igual de la cripto. Esto no va a ser democrático, chicos. A ustedes no les va a llegar. No, por eso no hay un posible reparto igual de la cripto. Te queremos conocer un poco más también. Por ejemplo, que Entre Ríos, vos militás desde muy chiquita, estuve viendo, ¿no? Como que fuiste concejal cuando Barizo era intendente, y después recordemos, ahora creo que está fallecido, pero fue condenado por narco. No llegó a cumplir condena, estuvo preso un tiempo, pero sí, fue un momento muy complejo en la ciudad de Paraná, un intendente que llega de la mano de Cambiemos en alianza con el PRO, y que en ese momento también el PRO hacía campaña, Patricia Bullrich hacía campaña en Paraná con Barisco, y cuando pasó todo esto, automáticamente todos se lavaron la mano, aquí no ha pasado nada. Yo me acuerdo titulares de los medios que no decían de qué partido era. No, intendente. El intendente era, a secas. Es como cuando Clarín hace poquito puso lo de Ritondo, puso un diputado, un diputado como si no
no conociéramos todos a Ritondo, ¿viste? Imagínense si era peronista, ¿verdad? No, sí, siempre. Y en ese estado de situación, sí, yo empecé a militar en el año 2007, terminé la secundaria, en el momento en que Néstor estaba bajando cuadros, digo, en el momento donde se nos partía la cabeza de pensar un horizonte y un destino para el país de una escala regional, con los presidentes de América Latina, con pueblos hermanados. Y el primer año, 2008, empiezo la facultad a estudiar historia. Y ahí, cuando se da en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. A los pocos meses que empiezo a cursar y me empiezo a acercar a algunas organizaciones políticas de la Facu, pasa el locao patronal. Ah, claro. Qué momento para empezar a militar, ¿no? Entonces, además, ¿no? Sí. Era la época que la gente todavía bastante le creía a TN. Sí, y yo sí. cuento esto como anécdota, digo, porque a veces la sensibilidad de lo cotidiano lo que te hace la diferencia. Y pero, perdón, ¿tu familia era militante peronista Mi vieja también? sí, Ajá. mi vieja sí, mi viejo también, mi vieja con mucha presencia, mi mamá es docente, con organizaciones populares siempre, en la época sobre todo de los 7 meses de paro que hubo, con Montiel, de la Rúa, fue parte de una organización docente que también en ese momento logró, hasta que llegó Néstor en el año 2003 y volvimos a tener clases en Entre Ríos, digo, Claro. venimos de esa historia. Y en ese momento, bueno, un día cruzo el túnel, no había nada, y mi vieja me llama y me dice, che, hay ruralistas, tenés el túnel cortado, no vas a llegar. Y yo, vieja, le digo, esa gente está mintiendo. Y me dice, ¿cómo si lo estoy viendo? Le digo, pero ¿no me vas a creer a mí? Sí. Entonces digo, Para, no te desentrañar. entendí. ¿Quién mentía con qué? TN diciendo que TN estaba todo estaba explotado cortado. y yo estaba pasando por el y túnel no estaba explotado. pasando nada. Ok, Estaba ok. cortado el túnel. No estaba pasando nada. Pero en un momento sí lo cortaron. Sí, obviamente. Claro, por Lo eso que no te quiero entendía decir bien. es, la foto esa, Mm. para nuestra generación en ese momento, fue empezar a entender, estoy hablando de una persona de 17, 18 años, empezar a entender cuáles eran los resortes del poder en la República Argentina y quién se estaba enfrentando para poder distribuir. Y a mí lo que me pasó en ese momento es llegar a mi casa, me acuerdo que había sido el partido de Argentina-Perú, que habíamos perdido con Maradona de técnico, y veía la situación y decía, che, yo no me puedo quedar quieta, porque yo estoy estudiando historia, pero la historia acá está pasando en la calle y tengo que hacer algo con eso. Y ahí nos empezamos a conocer con compañeros, compañeras, pero efectivamente ya de manera orgánica empecé a militar después de, bueno, militamos en los foros, la ley de medios, y después de la muerte de Néstor, se partió todo en la cabeza, en Sí. el corazón, en el alma, y fue como, che, si este tipo con esa fuerza, con esa energía y esa gana pudo, nosotros no nos podemos quedar quietos. Y a partir de ahí empecé a militar, ¿Ahí entraste a la cámpora? ahí entré a la cámpora. ¿Y todavía sos de la cámpora? Sí. Yo empecé militando estaba de responsable de comunicación, prensa, hacía gacetillas. Ujú. Después fui responsable de la organización en Paraná y bueno, ahora en la provincia de Entre Ríos, donde también estamos en un proceso donde los compañeros más jóvenes están teniendo y asumiendo las responsabilidades, porque esto, también es una organización y les debe pasar a muchas organizaciones populares que más allá del estigma y todo lo que se dice, son lugares de formación política permanente. Y no es solo formación de, bueno, léete el manual de conducción. No, es el roce con aprender a vivir no solo la organización, sino también cómo se vive el poder. Digo, hay gente que es hijo de jueces, hijo de... Nada, tienen un recorrido. O sea, nosotros, hijo de militante, de laburante, tenemos que aprender a cómo se vive eso y que no te quiebren. Y que no te quiebren. Hay algo muy fuerte con eso, las ganas de derrumbar a la cámpora es permanente y las ganas de derrumbar a las personas que empiezan a resaltar con una convicción es permanente. Absolutamente. Y Estefanía, te va a tocar de todo, te lo aviso. Absolutamente. Y ya sí. te habrá empezado, ¿no? Sí, como vos decías, yo fui ¿Ya concejala. empezaron a decirte cosas? Sí, el mundo troll, la verdad que Sí. yo no le doy mucha bolilla. Sé que está, pero no le doy mucha bolilla. Cuando fui concejala en esa época, que creo que fue la primera vez que vino un estudio acá en C5N a Capital, Ujú. justamente para denunciar lo que estaba pasando con Barisco, tenía 24 años. Sí. Después me tocó ser diputada provincial en un contexto donde yo asumo ahora por 8 meses en una boleta en la que iba Cuader encabezando y quien te habla en segundo lugar. Y nosotros en las PASO de esa elección habíamos sacado 10 puntos de diferencia que después en las generales se perdieron. El jefe de campaña era Edgardo Cuader. Entonces digo, ¿cómo hubiese sido el peronismo que llegaba al recinto si Cuader no estaba solo? Bueno, eso no pasó. Cuader llegó solo, articuló de la manera que articuló y terminó siendo funcionario del gobierno de Milei.
Ahora, ¿por qué llegó Cuader? Es lo que uno podría preguntarse. Bueno, nosotros en esa oportunidad estábamos ¿Por qué ganó Cuader ese lugar? Nosotros teníamos Unidad Ciudadana, estábamos armando en el 2018, si no me recuerdo mal. Y en ese momento, obviamente, en las instancias de negociaciones, bueno, el objetivo era que alguien por el kirchnerismo pudiese encabezar. Y bueno, eso no ocurrió. Blanca Osuna asumió, firmó en segundo lugar como diputada nacional y yo como senadora nacional. Y las cabezas de listas, lamentablemente, ninguna fueron para nuestro espacio. Entonces, esto, ya pasó, es harina de otro costal, es otro momento histórico, pero sí lo que creo que hay que poder discutir de cara a las instancias de discusión en la representación. Bueno, ¿quiénes queremos que nos representen? Porque ayer se decían las PASO en el recinto, la gente dejó de votar, la gente no participa más, estamos molestando a la gente, tenemos que reducir el gasto de la PASO. Sí, sí. Bueno, pero discutamos entonces por qué de fondo, porque el mensaje que manda Milei y Franco dice, por la premiante realidad económica la gente dejó de votar. ¿Y quién es Juan Carlos Realidad? ¿Quién toma las decisiones económicas para que después la gente no quiera ir a votar? Porque en el 2011, en el 2015 tuvimos índices de la PASO mucho más altos que las del 2017. Entonces, ¿cómo construimos esa representación? ¿Cómo lo que pasa en el recinto representa a los ciudadanos de a pie? Creo que es la principal tarea, el principal desafío. Y que bueno, de la misma manera que Milei pudo representar algo en el 2023, creo que eso se está desarmando por completo y que ahora hay una enorme responsabilidad de quienes creemos que este país debe ser para todos y todas. Ahora, esto de los radicales de ayer, ¿no ayuda un poco a esta idea de la casta, del desprestigio de los políticos, ¿no? Por esto de uno que te firma un proyecto, a los 5 minutos dice, no, me equivoqué, lo voto en contra, ¿no? Pero absolutamente, es la foto de eso. Cuando hablamos de crisis institucional y hablamos de lo que se está viviendo, la profundidad es que está tan expuesto. Digo, está todo tan, cruje tanto en ese sentido, que cambia el sentido del voto en menos de 2 minutos, en lo que demoraron 2 o 3 senadores hacer un comentario de cómo debía ser la votación. Y yo le agregaría eso, que es, para mi entender, la política está discutiendo hace mucho tiempo cosas que de verdad no le interesan en lo cotidiano a la gente. La realidad. O sea, yo sé que es importante la decisión de las PASO, no, sí o no, pero no es lo que le cambia la vida a la gente en la diaria y no sé si es lo que le importa de verdad. En eso digo. Hace mucho que la política está como en una discusión palaciega, ensimismada, discutiendo cosas que le interesan solamente a la política sin ver lo que le está pasando a la gente. Creo que ahí es donde empieza la crisis de representatividad. Tal cual, Pitu. De hecho, nosotros en Entre Ríos estábamos laburando una campaña que es Apostar no es un juego, y nos recorrimos todos los clubes de la ciudad de Paraná para la campaña por la necesidad de escucha que tienen nuestros gurises. Entonces, cuando vos te pasás las horas que nos pasamos ayer en un recinto que no tiene presupuesto, que no votó presupuesto, que no tiene conformada todavía bancada de la mujer, que no tiene conformada la comisión de niños, niñas y adolescentes, que no discute lo importante, que no distribuye el sentido del poder en relación a la cantidad de senadores que hay en las bancas, sino más bien todo lo contrario. Hay senadores del oficialismo que tienen 19 comisiones, irreal lo que está ocurriendo, y no estamos pudiendo discutir qué pasa con los jubilados, qué pasa con los trabajadores, qué pasa con los becarios de CONICET, qué pasa con la inversión en ciencia y tecnología que está completamente desfinanciada día a día. ¿Qué falta con los comedores? Entonces, digo, nuestra responsabilidad sí va a ser llevar esas discusiones. Ahora, me parece que el sentido de fondo hoy es discutir que estos tipos están dañando la institucionalidad, porque aún con los votos que tenemos, tampoco están dejando que podamos participar de las comisiones que deberíamos poder participar por las cantidades de senadores que son. Estefanía, volviendo al tema de las PASO, no hay PASO y este es un año electoral. Y el peronismo no parece estar muy ordenado. De hecho, está atravesado por una interna muy heavy que es entre Cristina y Axel, ¿no? Como dos liderazgos que disputan ahí. De la cámpora, bueno, yo sé que a vos te conduce Cristina, no te lo tengo que preguntar eso. Pero ¿qué pensás? Porque viste que forma un poco parte de ese estigma, que a mí me parece que es muy injusto, pero yo también fui de la cámpora y me fui. Hay una crítica que a mí me parece que es un poco más válida, por lo menos es una crítica que puedo hacer yo, de que hay una cosa camporil de una cerrazón, de poco diálogo con otros espacios. Bueno, ya sabes, más o menos a eso me refiero. ¿Cuál es tu posición respecto de esa interna? Y
Bueno, y también sobre eso de lo que se habla de la Cámpora y sus relaciones, si se quiere, Mira, te voy a hablar desde con otros espacios, ¿no? Del peronismo. Te voy a hablar desde mi provincia. Nosotros en la ciudad de Paraná formamos parte del gobierno municipal, tenemos un concejal, tenemos compañeros que son funcionarios, con una intendenta que nunca dijo que iba a ser, fue ni será kirchnerista. Y sin embargo a nosotros nos parecía más importante en Paraná que sea el peronismo el que conduzca los destinos de la ciudad y no, bueno, un tipo que estuvo involucrado en este gobierno de Barisco que es del PRO. Entonces digo, me parece que hay ese estigma pesa, se repite, se insiste en repetir, pero yo no creo que sea cerrado. Yo no creo que sea cerrado. Digo, al menos. Vos decís, en Paraná nosotros colaboramos, estamos con. No, en general, no solo en Paraná. Digo, las instancias de discusión se dan en los lugares que hay que dar instancias de discusión. A veces se pretenden figurativamente instancias de respuesta. ¿Y qué vas a salir a hablar y a decir cuando a veces estás en instancias de intentar ponerte de acuerdo, de intentar. Creo que a veces se profundizan algunas diferencias. Yo en lo personal sí me sentí dolida cuando se estuvo dando la discusión respecto de PJ Nacional. Yo en lo personal sí me sentí dolida porque me hubiese gustado que Axel en ese momento se jugara por una persona que se jugó tanto por él. Ahora, ¿eso me define? No, me parece que todos los compañeros y las compañeras del campo nacional y popular tenemos que abrevar para generar puentes, líneas de diálogo, encuentro. A veces se puede más, a veces se puede menos, a veces se puede con algunos dirigentes, a veces no se puede con otros, pero hay que poder advertir qué es lo que hay enfrente. Y desde ese lugar me parece que todo el mundo tiene sus razones que cree que son las fundamentales y válidas. Al menos por mi forma de ser, siempre he propiciado canales de diálogo y encuentro y creo que hay que trabajar en un sendero donde podamos primero advertir qué es lo que está pasando sin perdernos de vista la experiencia que tiene en la espalda Cristina Fernández de Kirchner en este proceso histórico. No tenemos una persona con la espalda, la experiencia, el sentido de la honestidad y de la ética, honestidad intelectual y de la ética de Cristina, que ayer cuando la veíamos en la foto con Mujica y con Lucía... ¿viste esa foto, Pitu? Yo decía, bueno, mi vida es ser militante. Ahora, mi vida es ser militante porque esa gente cuando estuvo en los lugares institucionales de mayor responsabilidad me mostró que es posible ser militante sin entregar las banderas, no ser estos tipos que hablábamos ayer en el Senado. Entonces, bueno, creo que eso no hay que claudicar nunca. Ahora, siguiendo con la pregunta de Julia, ¿cómo te imaginas el cierre de listas? No hay paso. Entonces, hay un montón de lugares donde podría darse el escenario donde en esta interna, por ejemplo, haya candidato de Axel, candidato de Cristina, y eso es lo que más quiere el oficialismo hoy. ¿Cómo te imaginas esa discusión? Porque ahora va a haber que darla, no hay otra manera de dirimir que no sea poniéndose de acuerdo. Desde mi perspectiva, que acabo de jurar ayer como senadora, falta un montón. Desde mi perspectiva es esa, falta un montón. Nosotros en Entre Ríos hoy y en las localidades que estamos laburando fuerte, nuestra principal responsabilidad es a los intendentes compañeros que lo están dando todo porque les recortaron a nivel nacional, FONID, tienen las obras de las rutas paradas, no tienen los subsidios del transporte nacional como teníamos antes y están viendo con malabares cómo hacen con los fondos municipales poder hacer obra pública. Bueno, nosotros ahí estamos acompañando, articulando, construyendo. En las localidades donde los intendentes son afines al oficialismo provincial o nacional, estamos tratando de construir alternativas que den las discusiones y fortalezcan en esta legislativa la etapa del 27. Digo, a mí hoy sinceramente me preocupa mucho más cómo vamos a llegar fortalecidos al 27, que esta legislativa, que tiene sus complicaciones absolutas porque tenemos que poder sumar más compañeros y compañeras en la banca del Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, pero sí creo que eso tiene que servir para fortalecer el 27. Bien, pues Estefanía, muchísimas gracias por tu visita. Un aplausito para ella, nos encantó recibirte. Gracias por la Estefanía invitación. es ahora la senadora que va a estar en el lugar donde estaba Cueder. Menos mal. Todo eso. Menos mal. Menos mal. Gracias por estar aquí. A ustedes. Futurock.